things worth doing. We know this is our moment, so we own it. We are the next generation. We got the words worth saying. We have the spark to inspire, to start a fire. We are worth nothing less than the best. We are worth nothing less than the best. We are the light in the darkness. Come on and up, get it started. We are worth nothing less than the very best. We are worth the very best. Cuando escribimos, debemos citar la opinión de expertos, de autoridades en la materia. Esto da mayor respetabilidad a nuestro texto, pues muestra que hemos tenido en cuenta el conocimiento precedente. Para darles el crédito correspondiente a las fuentes, empleemos las referencias bibliográficas, que son un conjunto de datos suficientes y ordenados que identifican una fuente. Consta de autor, fecha, título, subtítulo, número de la edición, lugar de publicación, nombre del autor, paginación, serie o colección. A continuación, se resumen las normas del Instituto Colombiano de Normas Técnicas, INCOTEC. Para la lista de referencia hay que tener en cuenta lo siguiente. Escribir cada entrada en la lista de referencias sin dejar sangría. Escribir la referencia de cada fuente a espacio sencillo y dejar todo doble espacio entre referencias. Organizarlas alfabéticamente según su autor y, si no tiene autor, según su título. Si hay dos o más referencias del mismo autor, ordenarlas alfabéticamente de acuerdo con la primera palabra del título, sin tener en cuenta el artículo inicial. No repetir el nombre del autor en cada entrada. Se lo sustituye por una línea de 8 rayas continuas, siempre y cuando no sea la primera referencia de una página. Para la referencia de libros y folletos tenemos el siguiente esquema: apellido, nombre, título, subtítulo, edición, ciudad, editor, año de publicación y paginación. Ejemplo: nombre, apellido, nombre, apellido, nombre. Repetimos: apellido, nombre, apellido y nombre, porque consta de 2 autores. Título: gramática descriptiva de la lengua española. Número de la edición: 2. Edición 2. Ciudad: España, Madrid. Año de publicación: 1999. Y por último, la paginación: 3V. Obra completa, enfermería comunitaria y edición, ciudad, editor, año de publicación y páginas del capítulo o parte, que lo podemos confirmar aquí. Modelos de prevención de la ciudad mental, México, Interamericana, 1983, página de la 172 hacia la 180. El otro caso que tenemos aquí es del mismo autor de la obra completa. El esquema es el apellido en mayúscula. Aquí tenemos Hart, nombre del autor de la obra, Luis Mario Llosa, título de la obra, Los Nuestros, sigue ciudad, editor, año de publicación y página, que lo podemos ver aquí perfectamente. Ahora vamos a continuar con la referencia de tesis y otros trabajos de grado. El esquema que se nos brinda aquí es el siguiente. Vemos el autor. Aquí hay varios autores: Vélez Jaime, López Gloria y Orozco Rosiris. Vemos que los apellidos están en mayúscula, seguido del título, subtítulo, incidencia de la coeficiencia de la competitividad de las empresas procesadoras de alimentos de Barranquilla,
Luego sigue la ciudad, año de presentación, paginación o número de volúmenes. Aquí lo tenemos presente, Barranquilla, 1997, 130 páginas. Y aquí se hace referencia a la designación de trabajo de grado, o sea, el título académico, tesis, maestría en administración de empresas, Fundación Universitaria del Norte, División de Ciencias Administrativas. Dentro de las normas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, encontramos el esquema para las referencias de un artículo de una revista. El esquema es apellidos, nombre del autor, título del artículo, subtítulo del artículo, en título de la publicación, subtítulo de la publicación, número del volumen, número de la entrega, mes, año y la paginación. Vemos que cada parte tiene colores para así poder entender mejor los ejemplos que vamos a dar a continuación. Esos ejemplos serán tomados de dos revistas especializadas en el área de lengua española. La primera es la Revista de Investigación Lingüística. En el artículo Los verbos llamarse y apellidar,se una caracterización histórica y cognitiva por Jorge Fernández Jaén. La referencia bibliográfica sería de la siguiente manera. Fernández Jaén Jorge, Los verbos llamarse y apellidar,se una caracterización histórica y cognitiva en Revista de Investigación Lingüística, La perspectiva pragmática del español, volumen 22, año 2019, paginación 95 a la 123. Y vemos que con el esquema concuerda perfectamente si nos fijamos también en los colores. El segundo ejemplo será tomada de la revista Vuelo de Cuervos, una revista especializada en cuentos y artículos de historias de terror, fantasía y ciencia ficción. Nos vamos a dirigir a la página 58. Al artículo Una polis por Alejandro Morales. Y la referencia bibliográfica sería Morales Alejandro, Una polis True Detective, en Vuelo de Cuervos, volumen 1, octubre 2014, paginación 58 a la 60. Y que vemos también que tiene concordancia con lo pedido en el esquema si nos fijamos también en los colores. Y bueno, para el ejemplo número 3 vamos a citar un artículo de la revista El Cuento, revista de imaginación, pues esta fue una revista fundada en junio de 1939 por Edmundo Valadez y Horacio Quiñones, presentando como característica principal la narración breve. Además, esta revista se encargó de divulgar las obras de cuentistas de todo el mundo y de diversas épocas. Pues aquí estamos mostrando un ejemplo de llenado para el artículo de una revista y pues el resultado es el siguiente. Autor, el título del artículo, El Quijote como mecanismo intertextual en el microrrelato, el título de la revista, El Cuento, revista de imaginación, ciudad, año y página. Bueno, por otro lado se encuentra la referencia de una norma. El esquema a seguir es autor, título, subtítulo, ciudad, editor, año de publicación, paginación, mención de serie y número de orden de la misma. Un ejemplo sería Instituto Colombiano de Normas Técnicas, la ciudad, el editor, la paginación y el mención de serie, el número de orden de la misma. Y por último, referencia de materiales cartográficos. El esquema a seguir es autor, título, edición, ciudad, editor, año de publicación, escala y paginación. Por ejemplo, Muchachos a lo bien, Bogotá, Fundación Social 2008, un DVD de 150 minutos. Bien, por otra parte, hablaremos de las referencias de materiales electrónicos dentro de esta normativa. En primer lugar está el artículo en línea, el cual se ha ordenado de la siguiente manera. Como lo ven en pantalla, primero van los apellidos, luego el nombre del autor del artículo,
título del artículo más adelante. Se le agrega entonces las letras en, 2 puntos, y se agrega el título abajo de publicación, tipo de medio electrónico, o sea, ya hay en el título que vos agregas en la información de la fuente, de dónde tú lo sacaste. Como repito, título de la publicación, tipo de medio electrónico, el número del volumen, el número de la entrega, el año de la publicación, paginación, claro que tiene páginas y eso. Toda esa parte. Fecha de que hizo la consulta. Fue consultado día, mes y año. La URL o el link. Más abajo que me ven acá vemos un pequeño ejemplo tomado en un artículo justamente. Muy bien, inicia con el apellido Peña, luego van ahí el nombre, Luis Bernardo, luego el título del artículo, nuevos y eternos modo de leer. Se le agrega el en o en, entonces se agrega el lugar de la publicación, el título del lugar, que es se llama Cuatro Gatos. Tipo de medio electrónico, en línea, el nombre, el volumen, el número de entrega, que es 94, el año de publicación, que es 9000, fecha de consulta, que es, dice acá, 10 de febrero de 2009, por ejemplo. Entonces, y el link donde está disponible en este link que está ahí más abajo. Por otra parte, en este lugar vemos los registros en medios electrónicos. Esto se maneja de la siguiente forma. Primero el apellido, el nombre del autor igual, título del documento, tipo de medios electrónicos, ciudad, editor y años. Como ven, este tiene menos datos que el anterior. Y aquí está el ejemplo. Méndez Carlos, ahí está apellido y nombre. Título del documento, metodología, diseño y desarrollo de los procesos de investigación, tipo de medio electrónico, CD-ROM, ciudad, año y editor, hace1, McGregor, es la ciudad, editor Hill, y en este caso no tiene año porque esa fuente no lo tenía. En este espacio vamos a estar hablando sobre las citas de referencia en el texto. En un texto podemos utilizar 2 diferentes tipos de citas. Estas pueden ser directas o indirectas. Las citas directas son las citas textuales tomadas del texto original, o sea, que no le cambiamos nada, lo decimos tal cual lo dijo el autor original. Mientras que las citas indirectas son interpretaciones nuestras o dichas por nuestras palabras, dichas de la forma que nos salga más cómodo o que la interpretemos mejor. Ahora bien, las citas directas se dividen en 2, citas directas cortas y citas directas largas. Las citas directas cortas son las que tienen menos de 5 renglones. Estas las escribimos entre comillas en la misma línea del texto, o sea, en el mismo párrafo en el que estamos escribiendo. Le ponemos el número correspondiente al final, después de las comillas y antes del signo de puntuación. Mientras que las citas directas largas, estas que son las que tienen más de 5 renglones, las ponemos en un párrafo aparte. Empezamos con una tabulación desde el principio hasta el final. Estas, a diferencia de la primera, no van entre comillas porque ya están aparte, o sea que se puede identificar. También se ponen en número más pequeño de letras. Ahora bien, si queremos hacer cualquier cambio en una de estas citas, tenemos que ponerlo entre corchetes. O si queremos hacer alguna omisión, estas se reflejarán con los puntos suspensivos. Ahora, si utilizamos las citas indirectas,
Estas las escribimos dentro del texto y sin comillas. Escribimos el número correspondiente después del nombre propio del autor o del nombre genérico y antes de citar el resumen de su opinión. Ahora pasamos al uso de ibip y op. Ibip significa en el mismo lugar y lo utilizamos cuando una misma obra se cita 2 o más veces consecutivamente, es decir, cuando no se intercala otra referencia diferente. Esta abreviatura se escribe seguida de comas y de números y del número de la página correspondiente. O, por su parte, significa en la obra citada y la empleamos cuando es necesario mencionar la obra de un autor ya citado anteriormente en forma completa, pero no en la referencia inmediatamente anterior. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado este video y que les haya sido de mucha ayuda y que lo pongan en práctica. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima.